Estabas bebé de pronto. Porque tienes 13, ¿no? Sí, tengo 13. Naciste en 2007. No, 2008. 2008. Entonces estabas naciendo Sí, por ahí. más o Entonces menos. yo, bueno, iba hasta 2009, 2010 un poquito. Entonces comencé a jugar, iba con unos amigos y era muy chévere pues jugar con, porque era una sala, entonces todos jugamos en red y todos estamos ahí, los que hacíamos equipo, entonces jugábamos ahí contra otros de otro lado y nos metíamos Ah, ese partidos. juego también es por Garena. Sí, o era en ese tiempo, ya no es Ya, por ya no es Garena. Garena. El Dota se independizó y ahorita es un juego aparte. El único que es como de Garena es League of Legends, ¿no? El LOL. No sé, yo ese no, No, nunca lo creo que jugué. LOL sí. Y, y jugábamos con mis amigos y era muy chévere. A mí me parece chévere todavía si fuera a jugar con gente en red local o en equipo, pero pues le dedicaría un tiempo, ¿no? Sino que ahí pues yo me obsesioné con eso. De hecho yo jugaba solo, entonces jugaba con gente de otros lados a veces, me trasnochaban jugando, a veces pasábamos derecho, le decíamos overnight, que era que nos metíamos en la sala, la cerrábamos y nos poníamos a jugar, llevamos Y Camilo no snacks se y ponía cosas. bravo ni nada. A veces él estaba ahí con nosotros también Sí, también jugaba con usted. y se trasnochaba con nosotros. Pero Entonces, él ahí no era novio de Claudia todavía. sí, él ya era esposo hace rato. Ya era esposo de Claudia. Sí, ya. Ah. Porque ya había nacido Manuel, que nació en 2007. Entonces, eh, ahí nos íbamos y hacíamos, llevamos snacks y gaseosa y cosas. Y allí mismo en el sitio, en la sala de juegos. Pero era una sala de juegos con compus, ¿no? Eran para jugar en compus, no eran con consolas. Ajá, sí. Entonces, ahí vendían cosas, entonces uno cogía, compraba y comíamos y toda la noche hasta que a las 6 de la mañana salíamos, estaba amaneciendo, ya con un sueño ni el berraco y nos íbamos ya a dormir a nuestras ¿Y casas. tu mamá no se ponía bravo? Sí, ella ni le gustaba tanto eso. Entonces yo eso lo hice como 1 o 2 años o hasta 3 años. ¿Y por eso No era que sé. faltabas tanto a la universidad? No, en realidad faltaba desde antes de comenzar a jugar y era porque no me interesaba lo que te decía que Sí, que me, explican cosas que ya sabías. no, y además de que no me gustaba esa forma de aprender. Sí, o sea, de seguir al pie de la letra a una persona cualquiera llamada docente. Sí, y además el tener que seguir esa secuencia de materias, viendo que yo quería ver algo de por allá, así fuera avanzado, saber un poquito de eso me llamaba la atención. Entonces yo lo buscaba por mi cuenta en vez de esperar a llegar a ese semestre. Entonces, sí, como que siempre me gustaba como explorar y no ceñirme como, ay, es esto, y después esto. Entonces, como que no me adapté a la U ahí. Y después comencé a jugar videojuegos cuando me di cuenta de que ya estaba dedicándole mucho y que pues yo tenía otras cosas que me gustaban, como programar, como leer de ciencia, me gusta mucho. Entonces ya decidí yo como que, bueno, ya estoy adicto, pero al tope de eso, porque le dedicaba muchísimo tiempo. Y era eso de pasar niveles, pues que eso es muy, al cerebro le da una mano de dopamina, entonces eso era muy chévere para mí. Cada vez que pasaba un nivel, cada vez que le ganaba a alguien, que mataba a alguien, eso pues es un sentimiento súper Claro, a mí me bacano, pasa ¿no? exactamente lo mismo. Entonces, Dos cabeceros, a uno se emociona, uno se motiva, uno dice, no, estoy jugando súper bien, soy un duro. sí, y entonces, y como adquirí un buen nivel de tanto jugar, entonces eso me impulsaba más porque pues yo decía, pues soy como de los mejores jugando eso, pues con los que jugamos, ¿no? Eres Porque un gran maestro. sí, entonces ya después que me di cuenta de eso, comencé a tratar de dejarlo y lo que me sirvió fue que comencé a hacer mucho deporte, entonces me metí a Aikido, pues un arte marcial, después a karate, después a Kung Fu. Y al último terminé en baloncesto, que ya fue lo que me gustó y todavía me gusta y lo practico. Y por eso es que es así de alto. Ah, sí. Aunque fue ya como a los 19 años que comencé a practicar básquet. Pero igual ahí uno crece un poquito hasta los 21, ¿no?
Sí, son esos están azules. Ahí me estiré, pero no tanto, como 2 centímetros, algo así. Y, y ya lo cambié y entonces ya me dediqué full al básquet, me volví muy bueno y estuve ahí en el equipo de la U, no era de los titulares, pero pues estuve ahí. A veces entraba y entrenaba con ellos, que eran muy buenos. Ellos entrenaban desde niños, entonces eran muy buenos y me gustaba pues jugar con ellos porque todos eran mejores que yo, entonces era chévere. Así me ganaran, pues yo aprendía mucho. Entonces me gustó el básquet y yo iba a entrenar solo y al final no iba a clase y eso porque no me interesaba, pero entonces me la pasaba en el CEDU, que es el Centro Deportivo de la Universidad del Cauca, y me la pasaba ahí, y trotaba, corría, entrenaba básquet, saltaba, yo saltaba mucho, podía, como que ahora todavía salto más o menos, pero en ese tiempo podía como meter el balón en la cesta, dicen clavar el balón. Ah, sí. ¡Ah! Y tocar la cesta. Y quedarme colgado así de la cesta, yo me quedé colgado. Ahorita la puedo tocar, pero no quedarme colgado porque la llego hasta ahí así, pero antes pues me pasaba toda esta mano, podía quedarme colgado así. Y pienso volver a adquirir eso, estoy como empezando a hacer deporte a poquitos, ¿sabes? Ah, Y sí, sí. después de eso, o sea, durante eso también, ese tiempo que le queda a los videojuegos, pues entonces se lo dediqué al deporte y al deporte y a seguir estudiando de ciencias, de programación, como yo seguía haciendo trabajos para mis compañeros. Entonces en ese Y tiempo, enseñándoles, uno de esos compañeros a los que les había asesorado en sus trabajos, de hecho era una tesis en la de graduarse, me dijo, ve, hay un trabajo y pagan 500,000 pesos por medio día de trabajo. Entonces, hay una empresa de Popayán. Ese fue mi primer trabajo. Ah, no, mentiras. Antes de eso hice un software para los anestesiólogos de Popayán para que les facturara las horas, como los procedimientos ellos metían en el celular por una página que se veía en el celular, metían los procedimientos y esto les sacaba un Excel del cálculo de lo que ganaban y ellos lo pasaban para cobrar como facturas. Y eso les sirvió mucho. Y ahí yo aprendí, esa fue como la primera plataforma que hice yo que usaba gente, la usaban como 40 anestesiólogos, más la gente que veía los reportes. Entonces eso ya me comenzó a interesar, me metí por ahí, comencé a estudiar mucho, tecnologías, proyectos como de código libre y esas cosas. Y después ya vino uno de los que yo, y seguía ayudando, asesorando gente, compañeros, ex compañeros, porque pues yo ya no estudiaba prácticamente, que no asistía. Y uno de ellos me recomendó a una empresa, entonces yo me acuerdo mucho que yo salía de básquet y me iba a trabajar allá en la tarde, o en la mañana a veces trabajaba y el me iba a básquet. Y ahí fue bien chévere porque era yo el único programador, había alguien que administraba la base de datos y me colocaban a mantener ese sistema. La empresa lo que hacía era que colocaba GPS y contadores de pasajeros en los buses, en todos los buses de transporte público de la ciudad en Popayán, ¿no? Los que te llevan de un lado a otro. Y entonces todos esos datos de los GPS tenían cámaras y tenían contadores de pasajeros y el GPS pues también reportaba la velocidad, aparte de la posición. Todo eso se mandaba a un servidor que estaba hecho en Java, eso guardaba, hacía unos cálculos y los guardaba en la base de datos y de ahí después se mandaban emails a los dueños de las empresas de transporte público para decirles, mire, este es el reporte de las rutas que hicieron sus buses y les mandaban, ese era el negocio de ellos. Y yo ayudé a hacer gran parte de eso y a optimizar cosas. Por ejemplo, había un error que era que en el mapa se veía que el bus estaba mucho antes de donde en realidad se veía, porque en la cámara se veía dónde estaba el bus. Pero en el mapa, en la aplicación, se veía de que el bus estaba como 10 segundos antes. O sea, tenía como un delay, como un retraso de 10 segundos. Entonces yo me puse a investigar,
y lo que hice fue como hacer en paralelo los procesos, porque antes se hacían como uno después de otro, y que como llegaban tantos datos como a 200 buses, el servidor como que no daba abasto y se retrasaba 10 segundos. ¿Sí se colapsaba? Se colapsaba. Entonces yo lo que hice fue que se hicieran en paralelo y como se corrían unos servidores que estaban ahí mismo en la empresa, que tenían varios procesadores, como 16 procesadores, al permitir hacerlos en paralelo, entonces era inmediato. Se iban presentando las cosas en paralelo cuando llegaban y eso les solucionó un gran problema. Ellos quedaron muy felices. Seguía haciendo yo cosas ahí. No me acuerdo cuánto trabajé, unos 5 meses, 6 meses quizá. Y No, eso, no, y unos 2 o estamos 3 hablando meses. de qué año. Quizá un 12, 13. Ah, no, mentiras, 2014 quizá. 2013 o 2014. Eh, y, y ese fue mi primer trabajo como para una empresa, como contratado, O como con un ingeniero. sueldo. Sí, pues ingeniero desde que hice la plataforma, pero para una empresa esa fue la primera y eran 500.000 ¿Pesos? por pesos por la mitad del día, poquito pues para trabajar como ingeniero. Después de eso, ya, en ese tiempo me conocí con Mile, que es ahora mi esposa. Y me conocí justo porque uno de mis amigos a los que yo les asesoraba con sus trabajos y les enseñaba, comenzó a hacer sus tesis y tenía un problema de programación y quería que yo lo asesorara. Y Mile era la compañera, porque Mile también estudió con él ingeniería electrónica, era la compañera de trabajo de grado. Entonces conocí a Mile porque ese compañero me presentó con ella porque los dos eran a los que yo iba a asesorar. Sí. Pues yo conocía al compañero. Entonces comencé a asesorar a Mile y a mi amigo y, 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 y ya pues ahí nos conocimos con que pues con la que les asesorara. Como yendo a la conexión. Pero bueno, sigue. Ya. Comencé a ayudarles con la parte que querían que les asesorara y eh, después de eso me retiré de esa empresa. En ese tiempo me retiré de esa empresa en la que está trabajando lo de los buses y comencé a querer emprender, como hacer mi propia empresa. Ajá. Entonces me metí en varios proyectos, tratamos de hacer una cosa para poder ver dónde está tu bicicleta. Le llamamos UbiBike, pero no funcionó, al final no lo hicimos. ¿UbiBike? Como de ubicar tu bicicleta. Ubicar tu bike, tu bicla. Después ahí me interesó mucho el emprendimiento y las empresas y hacer mis propios productos. Eso fue en 2015, por ahí. Entonces desde ahí fue que comencé yo como mirando gente que emprendía, mirando productos de software, cómo hacerlos, todo. Y ahí comencé a mejorar muchísimo como ingeniero, hace apenas como 6 años. Porque pues yo quería hacer mis propios productos, tenía que saber de muchas cosas, de ingeniería y de los productos, cómo hacer productos y empresas. Después de eso me metí ayudé a una app que hacía que era para ganaderos, para llevar el control del ganado, que les decía cuándo tenían que vacunarse, cuándo había que... Tienen que vacunar al ganado. Sí, a vacunar al ganado, no la gente, sino vacunar al ganado. ¿Qué más era que hacía? Les hacía reportes, bueno, que el peso, que tanto comían, muchas cosas. De eso después me fui, porque pues no está tan bueno como el fundador y eso no estaba yo como conforme con eso. Entonces después me fui y con mi primo que es de Cali y un amigo de él que pues al final terminamos todos siendo amigos, fue una cosa que se llamaba Al Cubo y Magnas Mentes. La idea era, eso ya era una startup educativa. Entonces nuestra idea era tener una aplicación por la cual gente que haga trabajos o haga de asesorías se comunique con gente que necesita asesorías de las universidades.
Entonces, como automatizar eso. Estuvimos trabajando en eso, eso todavía existe, mi amigo todavía está trabajando en eso y él está en Cali. Aún está vivo. Sí. No, o sea, la empresa todavía está viva porque es muy común que empresas empiecen al año y se acaben. La mayoría de empresas se mueren como al año, las que son, no, a los 2 años. A los 5 años, como el 90% de las empresas que empiezan, se terminan. Y a los 10 años, el 98%. Entonces, como que si logras 10 años con una empresa, ya estás en el top de las empresas de Que top. más han durado. Sí. O tú puedes Entonces, considerar un dios. sí, como que vas avanzando de nivel. Sí. Entonces, ¿Y te da más plata por eso? pues si haces una buena empresa, claro, vas a recibir más dinero. Y, bueno, con eso estuve como 2 años, con Alcubo y Magnas Mentes. Di unas clases de programación con las Magnas Mentes. La idea era educar gente de colegios, o sea, muchachos de colegios, en tecnologías. Entonces hicimos varias cosas. Fuimos a clases eh, de cómo hacer, por ejemplo, robotcitos. Hicimos un robot que controlabas por celular y le enseñamos a los muchachos cómo hacerlo, cómo hacer circuitos, programación básica, en un colegio privado de Cali. Ahí estamos hablando del año 2016, 2017, por ahí. Sí, sí, por ahí. Entonces, eso me sirvió pues porque fuimos a dar clases. Me gustó mucho como enseñarles a los muchachos. Muchos de ellos quedaron interesados en programación y en tecnología en general. Eh, Después de eso ya me separé de ellos porque eso no, pues no estaba avanzando tanto como yo quería. Después de eso comencé a tratar de hacer un proyecto mío, pero fracasé en ese momento. Entonces ya ese es como el tercero fracaso ahí. No, es como el tercero. Bueno, no, el cuarto viene siendo. Porque está UbiBike, está lo de ganadería. No, este es el tercero. ¿Alcubo? Alcubo, Magnas Mentes. Después de ¿Magnas Mentes? Magnas Mentes, se llama. Y después de eso, ¿qué es? Bueno, otra cosa, como que es lo que ahorita retomé, que la idea es hacer un entorno de programación que sea sencillos para profesionales y para gente que quiera aprender, pero que sea más simple que código, porque el código muchas veces es una barrera porque es difícil de aprender. No es tan difícil, pero no es tan fácil como yo quisiera que fuera. Incluso para mi trabajo diario hay cosas que yo pienso que son más complicadas de lo que deberían ser. O sea, yo ya las sé hacer y las hago, pero cuando alguien viene y me pregunta en mi equipo, yo digo, esto podría hacerse mejor. O incluso cuando yo mismo lo voy a hacer, digo, esto es más complicado de lo que debería ser, aunque yo lo sé y es fácil para mí, pero como haciéndome hacia afuera, viendo, no, todo esto está como muy complicado para lo que debería ser. Para mí, hacer una app o hacer algo, una herramienta que te sirva, que le sirva a tu colegio, debería ser más sencillo, como que hayan herramientas más, como ese jueguito Lightbot que te deja arrastrar cosas. Ajá. Como que sea más simple de hacer tecnología, ¿no? De hacer programas. Y eso es lo que quería hacer en ese momento. Ahorita lo retomé y eso me gusta mucho. De hecho, he investigado mucho sobre eso. Y me parece, la razón que eso me parece muy bueno porque le permitiría a mucha gente crear herramientas que le van a servir a ellos y a sus comunidades o a hacer una empresa y en el futuro, porque hay mucha gente que quiere hacer empresas, pero tiene esa barrera de que tiene que aprender a hacer código. Entonces mi idea es como facilitarlo un poco para que haya más gente que haga más cosas de tecnología. Entonces, bueno, en ese tiempo fallé, ese es mi cuarto falla ahí, pero en todas esas 4 he aprendido muchísimo. De hecho, claro, de los errores se aprende. Sí, y de todos he aprendido cosas, he aprendido de ingeniería, de proyectos, de muchas cosas. Y has tenido que trabajar muchas veces en equipo. Ajá, y he trabajado muchas veces en equipo. ¿Y has aprendido algo más acerca del valor de la amistad y del trabajo en equipo? Sí, también. Y sí. Y después de eso,
ya comencé con mi primer trabajo. Ah, no, después de eso trabajé un año y algo en una empresa de ahí de Popayán, que es de una amiga de Mile, y Ajá. ella estaba haciendo un emprendimiento que era, ahí fui líder técnico, fue la primera vez que fui líder técnico. No, no, acá. Ah, Para que te más que voy a mirar qué es que dicen en Facebook. fue la segunda vez que fui líder técnico. Sí, porque pues de los emprendimientos yo ya había sido líder técnico, ¿no? Entonces, ah, Es que voy a ver qué dicen en el grupo Huasca Paraíso de América Latina. listo. Que por ahí veo que tenemos una reacción de Milena Cabrera. Ah, Mile nos está viendo. Mile saca en la casa y nos está viendo. Ah, sí. Está sincronizada. Ah, sí, ahí tienes un corazón, Mile. Hola. Saludito, Mile. Sí. Entonces, sí, bueno, ibas en que ahí trabajamos de hecho con Mile en un proyecto para la amiga de ella, un año y algo, ahí fui como el líder técnico de ese proyecto, aprendí muchísimo, después ya conseguí mi primer trabajo para una empresa internacional que fue en 2018. Ajá. Trabajé para dos empresas de Estados Unidos, después eh, después ya en 2019 fue el año en el que me vine a vivir a Bogotá y después se vino a vivir Mile. La idea fue ahí hicimos un software que todavía existe y ese es como de lo que he hecho, lo que más éxito ha tenido, Ajá. que se llama... No es una falla. Ajá, no es una falla. Fallamos en cosas, pero ese ha sido como un éxito, no súper, pero ha sido bueno. Y aprendí muchísimo ahí. Se llama Licitic y ayuda... ¿Licimatic o Licitamatic? Creo que me habías dicho. Antes se llamaba Licitamatic, pues le quitamos el TA y se llama Licimatic. Entonces trabajé con un equipo de 5 personas, bueno, 6, con mi socio. Con el socio. Y yo era el líder técnico. Con el socito. Sí, yo era el líder técnico, trabajamos como 9 meses en eso. Y nos fue muy bien, me pareció súper, súper y todavía existe, todavía a veces me piden ayuda, yo les contesto ahí por ahí por WhatsApp. ¿Y eso fue en 2019, 2020 más o menos? 2010, no, desde marzo de 2019 como hasta noviembre, diciembre, noviembre de 2019. Y ahí dejé de trabajar en noviembre porque ya como que nos dividimos con mi socio, con uno de mis socios, porque éramos 3. Sí. Y ya como que, sí, no, el rumbo, digamos que teníamos diferentes visiones, entonces yo decidí salirme y ellos siguieron con la empresa. Y ya yo me comencé a preparar para conseguir un trabajo, entonces estuve diciembre y enero, de hecho noviembre, parte de noviembre, diciembre y enero, preparándome mucho, estudiando mucho, perfeccionando mi inglés, aunque en ese momento yo ya sabía inglés, perfeccionándome como para presentar entrevistas. Presenté muchas entrevistas, muchas no pasé, pero muchas no pasé, me rechazaban de una o después en la entrevista me rechazaban, hasta que fui a una, no, pero igual eso es normal, digamos que tienes que presentarte a muchas, porque en muchas no es que sea malo a la gente, sino que en muchas tú no eres lo que ellos están buscando o tú no te estás vendiendo bien. Entonces yo a medida de lo que iba fallando en las entrevistas, yo iba viendo, bueno, ¿en qué fallé? Bueno, esto me lo preguntaron, la próxima no voy a fallar en que me pregunten esto porque ya sé que esto lo preguntan. Entonces aproveché para aprender, de hecho, de ingeniería y de cosas que me preguntaban. Aprendí a ser más seguro en las entrevistas. Entonces, como que al principio me ponía nervioso en las entrevistas, después ya como, bueno, otra entrevista más, pues hagámosle. Entonces ya cogí más confianza hasta que llegué a la entrevista de Globant, que fue donde comencé a trabajar en febrero de 2020. Y esa es una empresa multinacional y ahí tienen proyectos con gente de Estados Unidos, de Canadá, bueno, de muchos países. Es muy buena esa empresa. Internacionalmente.
internacionalmente. Ahí pues me sirvió mucho saber inglés porque era uno de los requisitos para entrar. Es que para ser programador hay que saber mucho inglés, ¿no? No necesariamente, hay muchos programadores en Colombia y en países latinos que no saben inglés, pero si sabes inglés es muy bueno porque puedes acceder a mejores recursos como para aprender y mejores trabajos, porque puedes trabajar para gente del exterior y la gente del exterior paga más, la mayoría, hay excepciones, y muchos tienen muy buena cultura de trabajo, es decir, no te explotan, te dan tiempo para que pases con tu familia, te dicen, bueno, trabaja, pero también haz otras cosas. Hay excepciones también, no todos son así, pero hay muchas y en general tienden a tener buenas culturas cuando trabajas para empresas de Estados Unidos o de Canadá o Reino Unido o así, tienen buena cultura. Entonces comencé a trabajar en febrero. En febrero, bueno, de febrero, marzo, abril, trabajé en Globan. De ahí entré a Tribe. A Tribe, la empresa en la que estás ahora y en la que seguirás. Por un tiempo, sí, hasta que me salga una mejor oportunidad. Mi plan es... Hasta que me muera, creí que iba a decir. No, mi plan es salir de Tribe para formar mi propia empresa. Vemos que Tribe ahorita está bien y chévere y estoy progresando mucho, pero mi siguiente paso, porque yo siempre estoy como viendo el siguiente paso, sí, es formar mi propia empresa y con mi propio producto ser el CEO, formar un equipo. ¿Y con tu esposa? Y sí, ella también está interesada en eso, pero digamos que por mi cuenta, de lo que depende de mí, porque eso no depende de mí, yo estoy trabajando en mi proyecto y pienso ejecutar eso, o sea, hacer mi propia empresa. Entonces, gracias Carlitos por darnos esta entrevista, esta pequeña entrevista informal, pero es una entrevista y la pasamos bien con él. Entonces, ya para terminar el programa el día de hoy, vamos a leer los anuncios del grupo Huasca Paraíso de América Latina, algo que nunca nos puede faltar.